Ok, jóvenes, por ahí he tenido un poquito de problemas con respecto a lo de los videos, pero no. Bueno, vamos a tratar de enmendarlo y mejorarlo. Por eso, si lo ven en dos partes, bueno, al final de cuentas estamos por empezar, ¿no? Para ver si qué podemos mejorar y qué no. Ok, entonces veamos una pequeña presentación que les preparé con respecto a lo que viene siendo la construcción de triángulos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el tema, ¿no? Ok. Ok, tenemos que saber entender esto, ¿no? Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos, ¿no? Tenemos entre los triángulos por sus lados, tenemos el isósceles, donde dos de sus lados son iguales y uno es diferente, el escaleno, donde todos sus lados son diferentes, y el equilátero, donde sus lados todos son iguales, ¿no? Y por sus ángulos tenemos el rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados, aquí lo podemos ver, el acutángulo que todos sus ángulos son agudos, y un obtusángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿no? Son los diferentes tipos. ¿Por qué nos interesa saber eso? Porque nosotros vamos, a la hora de que estemos construyendo triángulos, vamos a saber simplemente y a través de esto qué tipo de triángulos vamos a formar. ¿A través de qué? A través de sus lados o a través de sus ángulos. Por eso es importante que lo notemos. ¿Vale? Entonces, veíamos hace rato un ejemplo del triángulo donde me daban una regleta amarilla. Entonces yo podía, por ejemplo, tomar otra regleta amarilla y una regleta amarilla más para formar un triángulo, ¿sale? Donde cada regleta representa el valor que tiene cada uno de sus lados. Por ejemplo, nosotros podríamos decir de este triángulo que hemos formado que tiene un lado de 5, un lado de 5 y un lado de 5, por lo tanto su perímetro sería 15. Entonces, ahora les hago una pequeña pregunta y me digan qué tipo de triángulo formamos según sus ángulos. ¿Qué tipo de triángulo es este según los ángulos que tiene? Vamos a pasar un poquito de video, pensar o regresar un poquito y observarlo. Entonces tendríamos que es un acutángulo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son agudos o son ángulos menores a 90 grados. También podemos, como les decía, el chiste es que nosotros trabajemos, empecemos a formar diferentes triángulos con nuestras regletas. Por ejemplo, podemos tomar una regleta azul, podemos tomar una regleta café y podemos tomar una regleta verde y así formar un nuevo triángulo. ¿Sale? Si se fijan, nosotros estamos formando diferentes triángulos y esto varía según las medidas de cada triángulo. Por ejemplo, podemos tomar la regleta azul, la regleta café y la regleta rosa y aún así seguiríamos formando un triángulo. ¿Sale? Entonces podemos formar diferentes tipos de triángulo y todo va a depender del ángulo que tenga el triángulo y de sus lados para saber, como ya vimos, lo podemos clasificar por ello, ¿no? Muy bien. Entonces, si tenemos una regleta azul, una regleta café y una regleta verde claro, estaríamos formando ¿qué tipo de triángulo? Según sus lados. Nos damos un minuto, lo pensamos, reflexionamos y la respuesta es un escaleno. ¿Sale? ¿Por qué un escaleno? Porque todos sus lados son diferentes. Entonces, tenemos que este y este son medidas diferentes de este triángulo. Entonces, podemos formar triángulos diferentes con las mismas regletas, incluso es una pregunta que nos hace en el manual. Podríamos decir que si colocamos la verde claro, la azul y la café de esta forma, sería diferente al triángulo que nosotros ya hemos formado, o podríamos tener este triángulo donde, si se fijan, simplemente estamos moviendo del lugar las regletas para ver si podemos formar un triángulo diferente. Pues como podemos observar, pues lo único que obtenemos es el mismo triángulo, pero simplemente lo va girando. Entonces, eso sería una pregunta. Reflexionen. ¿Cuál sería la respuesta? Ok, al final de esto vamos a formar nuestros trenes. Recuerden que entre los trenes son aquellos que alineamos regletas para saber que tiene cierta medida, ¿no? En este caso estamos alineando una regleta naranja y una regleta roja que equivalen a 12, ¿no?
para saber y formar lo que va a ser un perímetro de un triángulo, para saber cómo podemos también formar otros tipos de los triángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí haciendo un pequeño mosaico de este tren, podemos encontrar que con dos regletas amarillas y una regleta roja también tendríamos un tren de 12. Pero aquí me interesa que los trenes que estemos formando sean con tres regletas. ¿Por qué? Porque estamos formando triángulos y por lo tanto, como los triángulos tienen tres lados, vamos a utilizar tres regletas para formar nuestro triángulo, ¿no? Con diferentes medidas. También podríamos decir que tenemos una regleta azul, una regleta roja y una regleta blanca para formar que también nos daría un tren de 12 y tendríamos tres regletas para ver si podemos realmente formar un triángulo. Entonces, si formáramos nuestro triángulo con nuestras regletas amarillas y nuestras regletas rojas, podríamos darnos cuenta de que efectivamente con este tipo de regletas podemos formar un triángulo. ¿Sí? Porque podemos cerrarlo. Y si tomamos las regletas azul, roja y blanca, vemos que no nos alcanzan. Parece que no alcanzamos a formar un triángulo. Podremos extender una línea hacia este lado y hacia este lado para poder tratar de crear el triángulo, pero las medidas no serían las mismas. Entonces, es importante que nosotros veamos que que depende mucho de las medidas y de los ángulos el triángulo que vamos a formar. Y es por ello que incluso es un parte del ejercicio. Puedes formar o no puedes formar con las mismas medidas todos los ángulos, o perdón, todos los triángulos. O sea, podemos verlo. Sí podríamos incluso trabajar que con un mismo tren podríamos, no sé, estamos hablando de un, de un tren de 12, podríamos, por ejemplo, utilizar cuatro regletas rosas y tratar de formar un triángulo. Si se fijan, el perímetro sería igual. Podríamos formar